Hoy vamos a comenzar con un texto profético que fue escrito alrededor de 750 años antes de Cristo. O sea, más o menos 750 o 700 años antes que ocurrieran los hechos que vamos a describir. Y separado de nosotros más de 2700 años. Ese texto corresponde a Isaías 53. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Isaías 53, versículo del 1 al 6. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo, para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es palabra del Señor. Verdaderamente en estos tiempos en que la enfermedad azota el mundo, es importante, como en este primer día, reflexionar sobre la pandemia que nos acosa a todos los seres humanos del planeta. Y a pesar de la angustia, de la tristeza, es importante que nos demos cuenta que el Señor trabajó por nosotros, no solamente por el pecado, sino también por nuestras enfermedades. No es un tema menor, es importante tenerlo en cuenta. Todos nosotros, dice la Escritura, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero también dice en el versículo 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea que verdaderamente Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. Si no estamos enfermos o si estamos enfermos, lo importante hoy es creer que el Señor llevó nuestras enfermedades. Ya vamos a hablar del pecado después, pero en estos días en que necesitamos todo lo que el Señor nos pueda hacer entender y ver sobre todo lo que está pasando, entender esta palabra, que no es una palabra mágica que por decirla no vamos a tener la enfermedad, sino si la creemos de verdad, si nosotros realmente confiamos en que el Señor se llevó todas nuestras enfermedades, inclusive el coronavirus, todas nuestras enfermedades, porque así es lo que ha hecho el Señor siempre. La verdad que a veces confiamos más en lo que dice el mundo que lo que dice la palabra. Y a veces confiamos en lo que dice el mundo y a veces es mentiroso. Abrimos nuestro Facebook y muchas de las cosas que dicen son mentiras. Y a veces abrimos la Biblia y no confiamos en ella. Hoy los invito a que realmente entendamos que es el Señor el que se lleva nuestras enfermedades. Él es el que se lleva nuestras enfermedades. En el versículo 6 dice que cargó Él con nuestro pecado, pero en el 5 dice que Él realmente, por su llaga, fuimos nosotros curados. El Señor nos salva de la enfermedad en este tiempo y es para la eternidad llevándose nuestros pecados. ¿Qué otra cosa podemos pedir de nuestro Señor?
Hoy si usted está agobiado, si estás entristecido, si la enfermedad, cualquiera que sea, te azota, o también las enfermedades que nos están atribulando a toda la humanidad, aunque no la tengamos en este tiempo, pensemos en esto y lo digamos creyendo, confiando. Eso es lo importante, confiamos en nuestro Señor. En el versículo 4 dice, sufrió nuestros dolores, y no sufrió nuestros dolores. Y en el 6 entonces volvemos otra vez, que cargó con nuestro pecado, pero que también dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. En el versículo 5, crea y este versículo sea hoy y todo el tiempo el motivo por el cual cada uno de nosotros comprenda de que nada nos puede atacar, pero no porque lo digamos porque sí, sino porque verdaderamente creemos en la palabra del Señor. Tenemos que creer, es lo único verdadero, el que no cambia. Pasaron 750 años hasta que ocurrió, y ocurrió tal cual lo dice la palabra. ¿Por qué no lo vamos a creer? ¿Qué nos pasa que creemos la noticia de hoy, que muchas veces es tendenciosa y mentirosa, y no podemos creer la palabra de Dios que es verdadera? Creamos hoy, nos liberemos del miedo, nos liberemos de la angustia, confiemos en nuestro Dios. Confiemos verdaderamente, Él se llevó nuestros pecados. Dígaselo cada vez que lo ataca el miedo, cada vez que lo ataca la angustia, cada vez que prende el tele o escucha la radio y escucha cuántos mueren y cuántos están mal, pero nosotros vamos a seguir creyendo que Él se lleva nuestras enfermedades. Él se llevó en la cruz nuestras enfermedades. Confiemos en el Señor. Mañana vamos a seguir porque este tiempo de Pascua es importante, es muy importante porque nos encuentra en un momento en que parece que todo estuviera parado. Capaz que Dios quiere decirnos algo y es tiempo en que lo averigüemos. Mañana seguimos, hermanitos, que el Señor los bendiga, que estén bien, que el Señor los proteja y acuérdese siempre que por su llaga fuimos nosotros curados. Muchas bendiciones, hermanito. Hasta mañana, si Dios quiere.